del Senado de la República en la 62 legislatura, agradecemos a todos ustedes su presencia en este evento, la presentación 3 de 3 y un compromiso. El día de hoy nos acompañan los senadores Laura Rojas, del Partido Acción Nacional, y Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, así como los diputados Fernando Belauzarán, del PRD, y Fernando Rodríguez Doval, del PAN. Igualmente, encabezando este evento, contamos con la presencia del doctor Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, y el maestro Eduardo Boorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Les damos la bienvenida. Contamos también con la presencia de representantes de diversas organizaciones ciudadanas no gubernamentales que desde hace mucho tiempo se han comprometido con la construcción de un México más transparente y democrático. A todos ustedes, gracias por su presencia, pero sobre todo, gracias por su compromiso. Para dar inicio a este programa, cedo la palabra al senador por Chiapas, al licenciado Zoé Robledo. Muy buenos días a todos y a todas, a los amigos de los medios de comunicación. Quiero agradecer de manera muy particular y especial la presencia hoy aquí de dos amigos y dos referentes de nuestra vida pública en temas de transparencia, que son Eduardo Boorques, de Transparencia Mexicana, y Juan Pardinas, del INCO. Muchas gracias, de verdad. Por supuesto, a mi compañera senadora Laura Rojas, a mi compañero legislador, el diputado Fernando Belauzarán, y agradecer también a invitados que hoy acuden con nosotros, al licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani. Muchas gracias, Gerardo, por tu presencia. Al licenciado José Carral Escalera, al licenciado Ángel Trinidad Saldívar y al licenciado Luis Woldemer. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí esta mañana en el Senado de la República. Alfonso Cuarón, a ver si se acuerdan, en su película Los Niños del Hombre, imaginó un mundo en que la gente dejaba de nacer. José Saramago, en su novela Las intermitencias de la muerte, propuso lo contrario, un mundo en el que la gente dejaba de morir. Antes que ellos dos, Ray Bradbury ya había creado la pesadilla de un mundo donde los libros eran tan peligrosos que había que quemarlos. Ninguna de estas tres historias, ni un mundo sin nacimientos, ni un mundo sin muerte, ni un mundo sin libros, llevaba a las sociedades a un mejor lugar. Ahora yo les quisiera preguntar, ¿y qué tal un mundo sin políticos? En conversaciones cotidianas, los ciudadanos de todas las clases sociales, de diferentes edades en todo nuestro país, piensan en ese escenario, en un escenario en el que desaparecen todos los políticos, y lo imaginan como la solución a sus problemas. Yo no creo en esa propuesta. Yo creo en la dinámica creadora de la política, pero esta solo puede echarse a andar hasta que haya una autocrítica honesta y rigurosa. Y para eso estamos hoy aquí, para plantear primero esa autocrítica. Y esta tiene que ver con lo siguiente. Hoy, la legitimidad que tenemos los políticos por los votos que respaldan nuestros cargos no es suficiente. Hoy se requiere una nueva fuente de legitimidad que nos acerque a los ciudadanos y que recupere su confianza. Hoy es indispensable construir sobre la transparencia. Ya desde el siglo XVIII, los liberales hablaban como uno de los principios rectores del ejercicio del poder de la máxima publicidad. Bueno, el propio Kant, al final de su obra sobre la paz perpetua,
establecía la máxima publicidad no solo como un principio jurídico, sino como un principio moral. La máxima publicidad como mediadora entre la política y la moral. Hoy quiero decirles que no vengo a decirles, como decimos muchas veces los políticos, que estoy convencido. Vengo a intentar convencerlos de que no todo está perdido y les propongo que empecemos. Empecemos por hablar distinto de nuestros problemas para así entenderlos de una manera diferente. Sería ingenuo dar una falsa ilusión de certeza ni aparentar que todo está bajo control, porque eso no es cierto. Desordenadas nuestras fuerzas políticas, desencantada nuestra sociedad civil, cansados y hartos los ciudadanos, poco parece poder hacer la política en estos momentos. Sin embargo, la democracia es un juego de incertidumbres y estas siempre representan la oportunidad de hacer algo nuevo. Por eso las medidas que hoy proponemos son una forma de decir a los ciudadanos que los estamos escuchando, que la política todavía puede ser sensible a sus demandas, que hay una forma de hacer política que valora el acto de escuchar como la única forma de poder empatar las acciones de los políticos con las aspiraciones de la sociedad. El pasado 15 de diciembre, durante la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, propuse que hiciéramos un compromiso claro por la transparencia y en contra de los privilegios. 3 de 3, 3 declaraciones y un compromiso. La declaración patrimonial en versión pública y sin reservas. Las declaraciones de pago de impuestos y la declaración de intereses. Y sobre este último tema, la declaración de intereses, el compromiso de legislar sobre la materia. A final de cuentas, tanto la legislación como la voluntad política son hoy necesarias. Cuando no hay andamiaje legal, la voluntad puede servir, pero cuando no hay voluntad se necesita del andamiaje. Sé muy bien que no soy el único y que tampoco fui el primero en trabajar esta agenda. Por eso están hoy ellos aquí. Por eso está aquí Juan Pardinas del Instituto Mexicano de la Competitividad, por eso está aquí Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, por eso están aquí Laura Rojas y Fernando Belauzarán, porque juntos, desde empezamos este año y terminamos este mes, diseñando y construyendo un formato accesible, homogéneo y abierto sobre la declaración de intereses. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la falta de instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés. Bueno, hoy de eso se trata este ejercicio, de decir cómo. ¿Cómo lo hacen en otras democracias? ¿Cómo logramos un formato que cumpla con las mejores prácticas internacionales? ¿Cómo demostramos a otros compañeros legisladores que sí es posible hoy hacer una declaración de intereses en México? ¿Cómo con estas acciones garantizamos que con leyes y políticas públicas efectivas la toma de decisiones gubernamentales no será vulnerada por intereses privados? ¿Cómo? Así como lo hemos planteado en este formato que ahora podrán todos ustedes ver. Por eso, amigas y amigos, quiero enfatizar, la transparencia en una democracia es necesaria, pero más transparencia entre los políticos es posible. Por eso me sumo a quienes ven en un sistema nacional anticorrupción una parte de la solución, pero también quiero advertir, esta es solo una parte, la otra, la que cierra la brecha entre la ley en los libros y la ley en los hechos, está justamente en todos nosotros, en la clase política. Ningún andamiaje legal de combate a la corrupción dará buenos resultados si seguimos con los mismos hábitos, los mismos criterios, las mismas prácticas y las mismas conductas. Para ello necesitamos, en la reforma al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, incorporar 3 elementos esenciales. La obligación de presentar la declaración de intereses por ley, crear comités de ética externos y especializados encargados de analizar los potenciales conflictos de interés y determinar que ante cualquier duda sobre la existencia de un posible conflicto de interés, sea este comité de ética respectivo el que valore y determina si existe o no. Si no empezamos por estas bases, estaremos construyendo un edificio sin cimientos. Presentar y publicar sin reservas las 3 declaraciones es un primer gran paso para reconstruir la brújula ética que guía el barco de la política.
Con dirección y con rumbo, estoy seguro que habrá más personas que decidan subirse en este barco y confíen en que llegará a un buen puerto. Ojalá en algunos años, quienes estamos aquí hoy esta mañana, podamos reunirnos y volver la mirada y recordar que fuimos partícipes del momento en que la llave para entrar, para participar y para permanecer en la política en nuestro país cambió, y que esa llave hoy se llama transparencia. Planteamos al inicio un mundo sin políticos. Yo prefiero imaginar un mundo y un país con políticos honestos, que no simulen y que tengan solo un interés, el interés popular. A ese mundo, a ese México, a esa clase política, nosotros les hicimos y les hacemos la invitación de empecemos ya. Creo que con el paso que estamos dando el día de hoy, ya empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Robledo. A continuación, escucharemos el mensaje de la senadora Laura Rojas, del Partido Acción Nacional. Pues muy buenos días a todos y a todas, sean muy bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación por atender este evento. Y por supuesto, muchas gracias también a Juan Pardinas y Eduardo Bojorquez del IMCO y de Transparencia Mexicana respectivamente por estar aquí el día de hoy y sobre todo por el trabajo previo que ya comentó Zoe, que hemos venido realizando juntos. También bienvenido, por supuesto, Fernando Belauzarán, compañero diputado, y saludo con afecto a mi compañero Zoe Robledo. Bueno, para todos es evidente que vivimos en estos días una época en la que, como pocas veces me parece en la historia de nuestro país, se ha evidenciado la profunda crisis de credibilidad en la clase política. Es una crisis que se ha venido profundizando, que se ha venido agudizando y que ha generado una profunda desconfianza en la gente. Encuestas recientes destacan que ante la situación que vive nuestro país, apenas un 20% de la población encuestada expresa un sentimiento de esperanza. Y esto tiene que ver, por supuesto, con que voltean a ver a quienes tenemos en nuestras manos la conducción del país y lo que ven, pues claramente es decepción, es desencanto, como ya se ha dicho, y eso genera una enorme desesperanza, desencanto, y creo que ese es el principal déficit que estamos dejando la clase política entre los mexicanos, la falta de esperanza y la falta de capacidad de creer en que quienes estamos a cargo del país podemos llevarlo a un buen rumbo. Creo que de eso nos tenemos que hacer cargo todos, hay que reconocerlo. El deterioro de la credibilidad en la llamada clase política viene de un proceso largo de autodegradación del servicio público y de la política, que han sido para muchos y por mucho tiempo instrumentos de servicio, empoderamiento y enriquecimiento personal en vez de instrumentos de bien común. Abusos y excesos por parte de políticos de todos los partidos y en todos los niveles de gobierno han llevado a los ciudadanos a tener una prácticamente nula satisfacción sobre el funcionamiento de la democracia. El acto del día de hoy, en el que los presentes ponemos a disposición del público nuestras declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses, busca dos propósitos. En primer lugar, abrir camino para que en un futuro, esperamos no muy lejano, los ciudadanos y las instituciones cuenten con nuevas herramientas para prevenir y combatir de manera más eficaz la corrupción. Y contribuir, en segundo lugar, de esta manera, a devolver a la función pública y a la política su motivación original de servicio y generación de bien común. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando estamos siendo observados nos comportamos de mejor manera. No hay en nuestro ánimo, y quiero aquí dejarlo muy claro, ni afán de protagonismo, ni mucho menos juzgar o denostar a los compañeros que por diversas razones decidan en este momento seguir haciendo uso de su derecho a salvaguardar su información. Entendemos que cada quien vive condiciones distintas y respetamos las consideraciones de seguridad,
y de otro tipo que otros compañeros puedan hacer. Y aquí vale la pena hacer una reflexión, porque estos esfuerzos que estamos haciendo nosotros de empujar nuevas herramientas que puedan ser incorporadas como parte de nuestro diseño institucional, también tienen que ser acompañadas con esfuerzos de otro tipo. Y quiero decir claramente, no voy a decir el nombre de algún compañero, pero me decía, los suecos tienen instrumentos suecos porque también tienen instituciones de seguridad y de otro tipo suecas. Entonces, eso sí lo tenemos que entender. Nosotros creemos en estas causas, creemos en que vale la pena ir avanzando, pero también exigimos que, y hace falta que otras instituciones del Estado puedan avanzar de la misma forma para poder garantizar que estas herramientas de transparencia no generen un daño en las familias y en las personas que lo hacen del conocimiento público. Esa es una realidad que no hay que dejar de ver. Nuestro objetivo a partir de esta acción es iniciar un proceso de estudio, análisis, reflexión y discusión sobre la conveniencia, la utilidad, el momento y la forma en la que la presentación de estas 3 declaraciones pueda ser eventualmente una obligación para todos los servidores públicos de todos los poderes y órdenes de gobierno en el país. Ese es nuestro compromiso, analizar y construir una iniciativa legislativa que regule lo anterior. 3 declaraciones y un compromiso. Muy bienvenido, presidente Barbosa. Muy bienvenido, Armando. Bueno, quienes estamos aquí, como ya lo mencioné anteriormente, coincidimos en la necesidad de incluir estas herramientas como parte de los mecanismos de combate a la corrupción. Cada uno de nosotros, desde su trinchera, de manera individual, inició esfuerzos en esta materia. Como la presentación de la iniciativa que propone hacer obligatoria la declaración de intereses que presenté el 25 de noviembre del año pasado. Después, como ya todo el mundo sabemos, SOE también hizo la propuesta de la declaración de intereses, la fiscal junto a la patrimonial, en su famosísimo y muy aplaudido discurso en la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Y por supuesto, pues sobra decir y sobra mencionar los esfuerzos que han hecho tanto el IMCO como Transparencia Mexicana, no solo en este tema, sino en toda la agenda de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Entonces, la verdad es que ha sido una feliz coincidencia y quiero ahondar en por qué presentar estas 3 declaraciones. En primer lugar, la de impuestos, para que los ciudadanos estén plenamente seguros de que, al igual que todos los mexicanos, pagamos impuestos de manera proporcional a nuestro salario, como lo marca la ley, y que cumplimos con esta obligación. Durante las sesiones de trabajo que tuvimos durante varias semanas, alguna persona del equipo técnico decía que pues cuando llegó a comprar, Alexandra creo fue, cuando querían comprar una casa, pues resulta que no estaba pagado el predial o algún impuesto, y resultó que el vendedor les dijo que porque era de un político y que los políticos no pagaban impuestos y que por eso la casa no tenía pagado el impuesto. Entonces, de esta manera, que esa es una anécdota, supongo que ha de haber muchísimas en el mismo sentido, sobre todo a nivel local, luego si los municipios ni siquiera pagan sus impuestos, pues imagínense ahora algún político que pueda tener algún tipo de consideración. Entonces, por eso es tan importante para nosotros dejar constancia de que pagamos impuestos exactamente igual que cualquier otro mexicano. En segundo lugar, la declaración patrimonial, para que los ciudadanos sepan qué tenemos cuando iniciamos un encargo público y qué tenemos cuando nos vamos del cargo. El incremento al patrimonio debe corresponder con los ingresos que recibimos y estos deben estar reflejados también en la declaración de impuestos. Más allá de la publicidad, que creo que debe de ser así en un momento muy pronto, más allá de la publicidad de la declaración patrimonial, es urgente empezar por homologar la obligatoriedad de su presentación
y su sistematización en todo el país, porque hay datos preocupantes. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013, solo el 31.3% de los municipios, esto es 771 de más de 2.400, contemplan un programa de registro y seguimiento de la evolución patrimonial de sus servidores públicos. Esto quiere decir que en 7 de cada 10 municipios del país, los alcaldes toman posesión del cargo y lo dejan 3 años después sin estar obligados a hacer una sola declaración patrimonial. Tampoco existe un mecanismo de monitoreo para determinar quién se enriqueció ilícitamente. Por eso es que estamos proponiendo como parte del Sistema Nacional Anticorrupción una plataforma nacional en la que se depositen las declaraciones patrimoniales independientemente de en qué nivel de gobierno, en qué orden de gobierno o en qué dependencia se trabaje, porque, por ejemplo, en mi caso, he sido regidora, he pasado por un ayuntamiento, he trabajado en el gobierno federal, he sido diputada federal, he estado en la iniciativa privada, he sido senadora. Entonces, si ustedes buscan mis declaraciones patrimoniales, pues tienen que ir al Ayuntamiento de Tlalnepantla a ver si se las dan, tienen que ir al Gobierno Federal a ver si se las dan, tienen que ir a la Contraloría de la Cámara de Diputados y tienen que ir a la Contraloría del Senado para poder verificar cómo ha sido mi evolución patrimonial. Y eso, por supuesto, en una investigación, pues implica una gran complejidad. Y eso sí es que se las dan. Entonces, por eso es que una propuesta clave en este tema es contar con una plataforma en la que todas las declaraciones estén concentradas y se pueda observar de manera fácil la evolución patrimonial de cualquier funcionario. En Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, solo 10% y 19% de los municipios cuentan con un mecanismo de control de este tipo. Estos datos contrastan abrumadoramente comparados con el 97% de servidores públicos a nivel federal que presentaron su declaración de modificación patrimonial en 2013 según datos de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, nuevamente el reto en este tema está mayoritariamente en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales. La de intereses que hoy no existe en México, me parece que de todo este esfuerzo es lo más novedoso y creo que ahí tendríamos que concentrar la atención, porque no existe en México la obligación de presentar una declaración de intereses. Como ya comentó Zoe, hemos estado trabajando en un formato basado principalmente en el modelo de formato chileno y bajo ese formato es que estamos presentando esta declaración de intereses. De acuerdo con el estudio del CIDE Control de los conflictos de interés, mecanismos organizacionales en la experiencia internacional y lecciones para México, sabemos que Brasil y Chile, de esquemas políticos muy similares a México, por ser presidenciales y con un sistema jurídico parecido, pero también el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, cuentan con un esquema organizacional preventivo que establece la responsabilidad del servidor público de vigilar su propia conducta e historia laboral con el fin de evitar caer en conflictos de interés a través de una declaración de intereses. El objetivo final de poner a conocimiento al público nuestros intereses es que se sepa que nuestras decisiones desde el ámbito público pueden afectar de manera positiva o negativa a los sectores con los que estamos vinculados y minimizar así el riesgo de caer en un conflicto de interés. Quiero terminar destacando la urgencia de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución para lo más pronto posible poder empezar a legislar a nivel secundario este tipo de cosas que claramente pues tienen que ir, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Estamos proponiendo que haya una ley general de responsabilidades de los servidores públicos porque, como ya lo demuestran los datos que compartí con ustedes, el problema no es tanto a nivel federal, sino a nivel municipal y estatal. Entonces, la intención de poder homologar un solo régimen de responsabilidades de servidores públicos en todo el país me parece que es urgente y muy necesario. Por supuesto, terminar destacando el acompañamiento y el trabajo conjunto que hemos realizado con Transparencia Mexicana y el INCO. Este es un ejemplo más de lo valioso que es para una sociedad contar con organizaciones de la sociedad civil, profesionales, serias y comprometidas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, senadora Laura Rojas.
Agradecemos también la presencia en este evento del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, así como del senador Armando Ríos Peter, que también nos acompaña. Ahora escucharemos el mensaje del diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez. Menos mal que aquí se aplauden. Por supuesto, primero al presidente del Senado, mi amigo Miguel Barbosa Huerta, tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años, le tengo afecto, lo sabe. A mi amigo Armando Ríos Peter, que está aquí, Gerardo Gutiérrez Candiani, perdón. También al Club de Industriales, José Garral, a Luis Goldenberg, por supuesto a quienes tuvieron la iniciativa desde la ciudad, desde la sociedad civil, a Eduardo Bujor, que es de Transparencia Mexicana, a Juan Pardinas del INCO, que tomaron también esta iniciativa muy importante, por supuesto a Laura Rojas, también que tengo también el privilegio de conocerla desde hace tiempo y que reconozco como una líder en materia de transparencia y combate a la corrupción y rendición de cuentas. Y por supuesto a Zoé Robledo, fue quien tuvo la iniciativa de invitarme, y por supuesto también, y en su momento lo felicité por su extraordinario discurso en la entrega de la Belisario Domínguez. Bueno, después de las intervenciones de mis compañeros legisladores, del buen discurso conceptual y bien referenciado de Zoé Robledo, que por cierto me recuerda a mi facultad, la Facultad de Filosofía, y la inmejorable explicación de Laura Rojas sobre lo que estamos pretendiendo, pues me dejan poco que decir sobre esto, pero me dejan un poco más para divagar sobre lo que estamos pasando y algunas cosas que creo que pueden ser importantes. México vive momentos cruciales. Yo digo que más que una crisis vivimos un cúmulo de crisis. Una crisis de seguridad, 100,000 muertos en 8 años, cifras oficiales, 22,000 desaparecidos, no localizados, como se les quiera llamar, el problema de la desaparición forzosa que acaba de salir muy fuerte, y una tercera crisis que impide que abordemos, bueno, la segunda crisis es la económica, que tiene que ver con factores externos, por supuesto, pero también internos. No crecemos, hay terribles desigualdades, el precio del petróleo se cae, no hay perspectivas de que regrese, la devaluación, etcétera. Y la tercera crisis nos impide abordar bien las otras dos, para encontrar soluciones pertinentes, razonables. ¿Cuál es esa tercera crisis? La crisis del sistema político mexicano. Es una crisis de credibilidad. La gente ya no cree en el sistema político mexicano, en sus instituciones, etcétera. Esto, decía Zoé, y le tomo la provocación, imagínense un mundo sin políticos. Bueno, ya hemos tenido experiencia en América Latina que qué pasa cuando la sociedad se harta de sus políticos, de su clase política, y decide barrer con ellos y empezar con algo distinto. Recuerdo 3, Fujimori en Perú, Bucaram en Ecuador, Chávez en Venezuela. Ya cada quien que saque sus conclusiones sobre sus países, pero ya ha habido ese tipo de experiencias. Y la pregunta es, ¿ese es el camino que queremos para México, o la clase política es capaz de cambiar, de entender el llamado de la sociedad y actuar de manera diferente? No estamos haciendo esta iniciativa para exhibir a nadie. No estamos haciendo esta iniciativa para proclamarnos o para autoproclamar nuestra superioridad moral. Eso es de otro partido. No es nuestra intención, me parece que eso solo es pernicioso. No queremos hacer eso. No queremos tampoco impulsar al morbo o ser las primeras carnadas que se avientan a los tiburones y al amarillismo, ¿no? Aunque por supuesto ya en el escrutinio público los ciudadanos podrán decir, podrán opinar y podrán escrutarnos tanto cuanto se pueda. Lo que nosotros queremos mandar es un mensaje de transformación. Sí podemos cambiar como clase política. Es yo diría, un gentil exhorto para que actuemos de una manera diferente, para que pensemos de una manera diferente. Decía Agustín Basabe que México es campeón mundial en simulación, que es nuestro deporte nacional, simular. Yo creo que eso ya está agotado.
No se trata de simular que combatimos la corrupción, sino efectivamente hacerlo. No simular que somos transparentes, sino verdaderamente ser transparentes. Y este es un ejercicio, por supuesto, está a consideración de la sociedad y obviamente de ahí podremos impulsar. Pero, ¿cuál es el objetivo? Tratar de invitar a que más gente se sume a esto. Invitar. En lugar de que sea una experiencia fallida y que pueda, en lugar de atraer a que otros políticos por su propia voluntad hagan este ejercicio, al contrario, que puedan espantarse. Me parece que nuestra propuesta es totalmente distinta. Ayer el presidente Peña Nieto convocó a sus funcionarios a presentar su declaración de intereses. No existe norma en la materia, pero sí existen iniciativas. Hay una iniciativa, al menos en la Cámara de Diputados, que me tocó presentar. A mí, hoy hablé ya no estaba la presidenta de la comisión, Arely Madrid, pero hablé con el secretario técnico y me dijo que estaba dispuesto a que se discutiera ya para la dictaminación, para que no sea un asunto de voluntad, sino que sea un asunto de obligación legal. Así como se presenta la declaración patrimonial, que se presente la declaración de intereses, ahí está la iniciativa y ojalá, porque, insisto, lo que ya no se puede o lo que el pueblo mexicano ya no acepta es la simulación. Y aunque no es el tema, sí está aparejado decir dos cosas. Yo celebro que el presidente Peña Nieto haya escuchado también a la sociedad y entienda que para que tenga credibilidad la lucha anticorrupción tiene que empezar por él mismo, que está siendo señalado por el asunto de Casa Blanca, etc. Es afortunado que haya dicho, investígueseme, es afortunado. Lo que no es afortunado, y es parte del debate, es que quien lo vaya a investigar sea pues alguien, un subordinado del presidente. Eso es lo que no está, lo que por lo menos es polémico. ¿Y por qué es polémico? Porque lo que se necesita es una investigación con credibilidad y confianza. Regreso a la tercera crisis. Hay una crisis de confianza y credibilidad de la clase política. Y por lo tanto, la investigación, si queremos que tenga credibilidad, tiene que ser independiente. Y lo mismo puedo decir con el caso Ayotzinapa. Puede ser verosímil la versión de la Procuraduría General de la República, pero para que sea creíble y tenga confianza es necesario este ingrediente de investigación independiente. Me parece que eso es fundamental, ojalá así se entienda y pues bueno, este es un primer paso. Hay mucho que hacer para avanzar en una cultura de combate a la corrupción, de transparencia y sobre todo de rendición de cuentas. Y vamos a dar esa batalla. Adelanto también que para la discusión que están haciendo ya aquí en el Senado sobre la Ley General de Acceso a la Información, la de transparencia, ya hicimos la reforma constitucional, pero está en el Senado, yo insistiré en que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia, para que en los recursos que reciben los grupos parlamentarios también sean informados el objetivo, el origen y el destino de los recursos. El Poder Legislativo también tiene que poner el ejemplo como tal. Como Poder Legislativo insistiremos en eso, esperemos que salga desde el Senado ya como sujetos obligados los grupos parlamentarios, si no nosotros insistiremos también en eso. En México, insisto, México vive momentos cruciales, la clase política estamos obligados, esta es nuestra obligación, a darle una salida institucional al legítimo reclamo social, a la legítima indignación social. Le damos una salida institucional o entonces efectivamente no serviremos para el país. Esa es, me parece, el llamado que se nos hace. Démosle una salida institucional al reclamo social y una de esas es actuar con mayor transparencia, y por supuesto ir a la raíz de los problemas en muchas otras cosas. En el caso de seguridad, si no tocamos la política de drogas, será un cambio simplemente cosmético, pero bueno, efectivamente es otro tema, pero me parece que
lo que México ya vive es que vayamos a la raíz de los problemas. En ese sentido, estamos obligados a ser radicales en eso, no en los métodos, no, en encontrar soluciones que vayan a la raíz de los problemas. Y bueno, yo agradezco esto, daremos la batalla juntos, me enorgullece hacer equipo con ustedes, con la sociedad civil. Está la discusión del sistema anticorrupción, es fundamental este asunto, e igual, para no simular. Lo que ya no, el llamado de la sociedad es ya no simulemos. No se trata de que resolvemos las cuestiones con estrategias mediáticas. El problema es real, la crisis. Hay, y con esto termino, 3 actitudes frente a la crisis. Y me parece 2 de ellas perniciosas. Una es negar la crisis o minimizar la crisis. Otra es querer ahondar la crisis, porque algunos piensan que incendiando la pradera tienen algo que ganar. No, frente a esas dos posiciones absolutamente perniciosas, ignorar la crisis o minimizarla, o querer ahondarla para ver qué se gana, la única que me parece que es responsable es aceptar la crisis en su dimensión real y encontrar soluciones verdaderas, reales, no de simulación, en el fondo de los problemas. Y bueno, este es simplemente un paso hacia allá y una invitación, insisto, cortés y gentil a otros a que se sumen a la plataforma. No queremos exhibir a nadie, no queremos, insisto, asumirnos con alguna superioridad moral. Esta simplemente es una invitación gentil a actuar de una manera distinta, entendiendo el llamado de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación escucharemos al doctor Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, organismo aliado en la construcción de este esfuerzo que hoy nos reúne. Bienvenido. Muchas gracias por permitir al Instituto Mexicano para la Competitividad participar de esta iniciativa y esta convocatoria. Agradezco la presencia del senador Barbosa. Es muy auspiciosa su presencia aquí como presidente del Senado, que sea esta una iniciativa con mucho empuje. Al senador Armando Ríos Peter, a los senadores Zoé Robledo, que bueno, movió, sí causó un terremoto con su discurso de diciembre, y creo que las secuelas positivas de ese terremoto las estamos viviendo hoy. A la senadora Laura Rojas, también reconocerle pues ya muchos años de trabajo en este tema de transparencia y rendición de cuentas, y confirmándolo en los hechos con su presencia hoy aquí y abanderando esta iniciativa. Al diputado Fernando Belauzarán, también para pluralizar, que no sea una iniciativa nada más del Senado y que sean las 2 cámaras las que están aquí participando. Y a mi amigo Eduardo Bojorquez, que nada más venimos discutiendo sobre estos temas desde hace 25 años, desde que éramos compañeros de banca en la UNAM. También, pues muchas gracias por estar aquí presente. A Gerardo Gutiérrez Candiani, al licenciado José Carral, que demuestran que esta es una preocupación de distintos sectores de la sociedad mexicana, el sector empresarial, la sociedad civil. Estamos aquí. Y bueno, creo que por turno le robé la metáfora a Eduardo, de algo tendrá que ver que venimos, que fuimos compañeros de banca en la UNAM, porque el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero convocó a la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila. En ese momento Piedras Negras se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Luego, pues por el propio éxito de la revolución, hubo que rebautizar el pueblo donde nació, o la ciudad donde nació la revolución. Y fue un acto, de en cierta manera, poco climático o anticlimático, porque llegó muy poca gente a la convocatoria. Y hoy, pues creo que estamos enfrentando una revolución, es una revolución pacífica, que empieza con la decisión voluntaria, sin ninguna obligación jurídica de hacerlo, de 2 senadores y 2 diputados. Hoy no está presente Fernando Rodríguez Doval. Y lo que estamos convocando aquí es una revolución cultural, una revolución jurídica,
y una revolución en el comportamiento individual de nuestros liderazgos políticos, de nuestras autoridades. ¿Cuál es la esencia de lo que estamos buscando? Revolución es sinónimo de cambio. Lo que queremos cambiar hoy aquí es la percepción fundamentada en hechos de que en México la política sirve para hacer dinero y el dinero sirve para hacer política. No estoy peleado de ninguna manera con el deseo natural y la vocación de generar un patrimonio, de generar prosperidad, pero en el espíritu juarista de vivir en una posición de dignidad y medianía, que sea la vocación de un servidor público, que quien se quiera enriquecer, hay muchas vías legales para hacerlo, hay muchas vocaciones naturales en las que se puede buscar conseguir un pecunio mucho más significativo al que se puede aspirar en el servicio público, pero lo que estamos buscando aquí es una revolución que justamente no se vea el servicio público como un espacio, un mecanismo para el enriquecimiento, sino como una oportunidad de servir a la sociedad. Y esa es la esencia de esta revolución, tratar de cambiar los perfiles, las vocaciones, las intenciones de las personas que quieren participar en la vida pública de nuestro país. Y además es también una revolución y un cambio muy necesario. Como ya lo dijeron los oradores que me antecedieron, hoy México vive una bancarrota de confianza en sus instituciones y en sus liderazgos. El objetivo como sociedad, como autoridad, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, debe ser abonar en construir y reconstruir la confianza. Entre las personas, entre las instituciones, la confianza es algo que se puede perder en un parpadeo y tarda años en construirse. Probablemente nos tome una generación poder edificar instituciones de confianza, poder reconstruir la percepción que tenemos los mexicanos sobre los liderazgos políticos. Y hoy estamos empezando con un paso muy importante. Es fundamental no solo presentar estos documentos, sino el compromiso de legislar sobre ellos, para, como dice una canción de Joaquín Sabina, que ser valiente no salga tan caro, que no sea, que sea un mandato jurídico, una expectativa de normalidad de nuestros servidores públicos, que nunca más un presidente de la República tenga que enfrentar una investigación por conflicto de interés, porque ya se entienda claramente, y esa es en la parte del cambio cultural, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son las zonas grises del comportamiento ético de un funcionario público que pueden cuestionar y restarle legitimidad al ejercicio de su cargo si toma ciertas decisiones en lo individual sobre su patrimonio, sobre su proceder personal. Todos tenemos intereses, todo ser humano que participa en la vida privada, en la vida, todo aquel que tiene un empleo, tenemos intereses familiares, personales, económicos, y eso no va a cambiar, y así sucede en todas las democracias del mundo. Lo único que estamos pidiendo aquí es que esos intereses se transparenten de tal manera que quede claro cuando el legítimo interés personal de un individuo puede entrar en conflicto con decisiones de política pública, ya sea en el Congreso, ya sea en el Ejecutivo, en la asignación de contratos. Tengo como ciudadano, tengo la angustia de ver las opciones y las alternativas que nos ofrecen la clase política a la hora de ir a votar. Pero al ver la valentía, la decisión, la firmeza con la que han enfrentado aquí la senadora Laura Rojas, el senador Zoé Robledo, el diputado Belauzarán, pues me devuelve la fe en la clase política y eso les agradezco. Y estoy seguro que la presencia aquí del senador Ríos Peter, la presencia del senador Barbosa, pues habla de que este va a ser un movimiento que va a crecer. Que sea, por supuesto, que la plataforma Legislador Transparente no va a ser de ninguna manera dominio o parcela de algún partido político, sino de un poder de los legisladores, del poder legislativo. Los senadores que van a estar con nosotros todavía 3 años hasta el 2018, los nuevos diputados que se incorporen después de las elecciones que vamos a tener a mediados de este año, y que sea un referente de decisión, de voluntad, antes de que precisamente en las cámaras se legisle sobre este hecho y se haga una obligación.
y a mí solo me resta agradecerle a los legisladores aquí presentes pues por devolverme un poco la fe y encontrarle una avenida de que este país sí tiene opciones y que la clase política puede ser un referente de dignidad y de mostrar la ruta, la brújula de hacia dónde deben cambiar las cosas en México. Muchísimas gracias. Acercándonos a la parte final de este evento, escucharemos las palabras del maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, otro aliado fundamental para lograr lo que hoy presentamos a la ciudadanía. Bienvenido. Muchas gracias y todavía muy buenos días. En apremio del tiempo voy a obviar los saludos individualizados. Me da mucho gusto que esté el presidente del Senado, la senadora Rojas, los senadores Ríos Peter y Robledo y el diputado Belanzarán. Y me da mucho gusto también que esté aquí presente el sector empresarial, que hace unos días anunció un código de autorregulación que incluye muchos de los temas que se están discutiendo el día de hoy y que me parece central para reconstruir la relación entre el sector privado y el gobierno en México. Felicitaciones por la propuesta y la iniciativa. Ya que Juan me llevó hace 25 años atrás, cuando entramos a la universidad se cayó el muro de Berlín y a nuestros profesores en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Políticas, pues les costó mucho trabajo cambiar el programa de lecturas. Estaban acostumbrados a un par de ellas que se repetían en cada materia y de los pocos que intentaban traer literatura nueva, hay una que en ese momento nos pareció muy atractiva, estoy seguro que a Juan, a mí y a muchos otros compañeros de generación, pero que era profundamente peligrosa para nuestro país. El texto en cuestión se llama La cultura cívica, The Civic Culture, un libro de 1968 de Gabriel Almond y Sidney Verba, que en ese momento, bueno, comparado con algunos de los textos clásicos de Mao Zedong, pues se veía fresco y diferente. Había un peligrosísimo apartado sobre México en ese libro que se volvió muy citado en la literatura académica y por muchos de nuestros maestros. Decía La cultura cívica, este libro de Almond y Verba, decía que los mexicanos teníamos una cultura política parroquial y que por lo tanto las instituciones democráticas no eran para nosotros. Que nuestra cultura política definía nuestras instituciones públicas. Me temo que aunque atractivo en 1990 y 91 y muy citado durante una década, Gabriel Almond y Sidney Verba estaban profundamente equivocados. La cultura no determina las instituciones, sino la creación de nuevas instituciones va forjando una nueva cultura. Decidimos muchos en esos años, en los años 90, sumarnos al cauce de una transformación democrática en el país y nos dimos la posibilidad de renunciar a ser una cultura política parroquial, como nos llamaban estos autores. Hoy nos estamos dando una oportunidad similar, la de renunciar a la idea de que toda la clase política es idéntica, de que México solo tiene políticos del tipo 1, del tipo corrupto, y que no podemos hacer nada para transformar ni la cultura ni las instituciones de nuestro país. En Transparencia Internacional tenemos una fórmula muy vieja, de hace 22 años, para entrar a cualquier tema. No pensamos que se tiene que hacer grandes transformaciones de arranque, las llamamos islas de integridad. Vamos construyendo pequeñas islas que se conectan con otras hasta formar archipiélagos, continentes, planetas. Esta es una isla de integridad. La que tenemos aquí enfrente es un pequeño grupo de personas, en este caso ciudadanos y legisladores mexicanos, que han decidido renunciar a la tradición cultural de no abrir al escrutinio público su información más celosa, su información privada, y que lo han hecho no solo ante el llamado de la sociedad civil, sino por convicción propia, ¿no? Han actuado por convicción propia y en el ejercicio de su libertad individual para mostrar que incluso
en un país donde podemos pensar que todo está echado a perder, que mi propia organización Transparencia Internacional tiene que calificar cada año en la posición 105 de 175 países en el mundo, que aún ahí se pueden empezar a construir islas de integridad. Estas islas, para que tengan coherencia, tendrán que estar acompañadas de otras acciones. Por eso no está de más recordar que entrando a la presidencia del Senado de la República, el senador Barbosa planteó frente a otras organizaciones civiles y grupos ciudadanos la necesidad de transformar este Senado en un Parlamento abierto. Esta es una de las acciones que ayudarán a construir un nuevo Parlamento abierto y una nueva relación entre quienes votamos y quienes son votados. ¿Por qué 3 declaraciones y no una? Yo creo que es importante decirlo. Ya tenemos una declaración patrimonial, la tenemos desde hace muchos años. Lo que nos ha costado trabajo es hacerla pública. Y vaya trabajo, no tengo que citar los resbalones recientes de más de un servidor público que al pretender generar confianza haciendo pública su declaración patrimonial, dada la manera en la que lo hizo, terminó generando desconfianza, molestia e irritación entre los propios ciudadanos. Por eso es tan importante que se legisle bien sobre qué significa publicar la declaración patrimonial, qué campos debe de haber, cómo se protegen los asuntos que tienen que ver con la privacidad del individuo, los datos personales, y cuáles son aquellos temas que son del interés público y que por lo tanto tienen que aparecer en una declaración patrimonial. Entiendo que en el marco de la ley de transparencia, de las leyes generales que vienen de la reforma constitucional, este es uno de los temas que se está discutiendo y sería extraordinario que quedara en esa iniciativa lo que ha sido el espíritu no solo de este espacio, sino de mucho de la discusión pública en el sentido de hacer obligatoria la publicación de una declaración patrimonial en México. La segunda declaración tiene que ver con el compromiso que describía ya la senadora Laura Rojas, de mostrar que cuadran los ingresos de los legisladores y por lo tanto que su declaración patrimonial es consistente con los impuestos pagados. Pero me atrevo a decir que hay una dimensión más, una de justicia fiscal, una en la que nos damos cuenta que todos participamos de la riqueza pública, del presupuesto público y que por lo tanto todos podemos ejercer esos recursos con absoluta libertad. Hay un principio de justicia fiscal detrás de hacer pública la declaración de impuestos. Yo contribuí a la riqueza colectiva, al presupuesto, y por lo tanto puedo trabajar con esa riqueza, con ese presupuesto, de manera justa y natural. La declaración de intereses, hoy en todos los periódicos por el anuncio presidencial, es un asunto que, bien decía el senador Robledo, hemos venido empujando desde hace muchos años. Yo me acuerdo, le pedí al equipo que buscara la primera declaración que hizo Transparencia Mexicana y un servidor sobre el tema de declaración de intereses en los cuerpos legislativos. Solo tiene 15 años, ¿no?, esa declaración. Por supuesto no había ni el contexto ni la masa crítica necesaria para que la exigencia de la sociedad civil de normar la declaración de intereses en los cuerpos legislativos se tradujera en algo más que una nota en el periódico Reforma. Hoy no, hoy hay el contexto apropiado para transformar nuestras relaciones de manera pública. ¿Con quiénes tratamos? ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quién es nuestra familia? ¿A qué consejo de administración nos sentamos? ¿A cuál de los consejos de una institución filantrópica acudimos? ¿Cómo hacer públicos nuestros intereses ex ante, antes de tomar una posición pública, para que cuando uno esté en el ejercicio de la actividad política, administrativa o pública, quede claro qué intereses estamos defendiendo y en cuáles podríamos estar en un potencial conflicto de intereses? La grave crisis de reputación internacional que hoy vive el país en este tema se hubiera resuelto, no tengo que decirlo, de manera muy sencilla si hubiera habido una declaración de intereses. 3 de 3 se llama una de las campañas que está planteando Transparencia Mexicana para los candidatos, los aspirantes a gobernarlos. A cambio de tu voto, dice el refrán de esta campaña, te pedimos 3 declaraciones: una declaración de intereses, una declaración patrimonial, una declaración
pública, por supuesto, una declaración de impuestos de los últimos años. No es una transacción incómoda, ¿no? A cambio del voto hemos recibido algunas cosas todavía mucho más lamentables, un costal de cemento, ¿no? Una canasta con comida. Bueno, en este caso lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo, que quien aspire a gobernarnos nos presente información sobre él o sobre ella que nos permita formar nuestro voto y, como se ha dicho ya ampliamente, empezar a reconstruir la confianza en nuestra clase política. Muchas gracias. Agradecemos mucho los mensajes que nos han dirigido nuestros oradores y protagonistas participantes en este evento. Ahora se abriría una breve ronda de preguntas y respuestas de los medios de comunicación que esperamos compañeros de comunicación social puedan ayudarnos a dirigir. Muchísimas gracias. Paso el micrófono, ministro. Buenas tardes. Antes que nada, saludo con mucho afecto al presidente, a Miguel Barbosa, a Armando, senador, a Zoé, que fue el que nos invitó, en fin, a Fernando, a Laura, a Eduardo, a Juan. Y bueno, es primero una reflexión. Yo creo que nosotros en el sector privado creemos en la clase política. Trabajamos con la clase política. Y yo creo que lo que hoy está aquí es muy importante. Se habla de que no va a haber simulación, que hay un cambio de la clase política y esto es fundamental. Yo creo que hoy lo que estamos haciendo toda la sociedad, todo el país, es precisamente transitar a una de las demandas más sentidas que tiene la sociedad, que es un sistema nacional anticorrupción. Hoy el sector privado, como ustedes saben, ya puso lo que estaba de su parte. Hace una semana dimos a toda la sociedad, a todo el país, presentamos el Código de Integridad y Ética Empresarial como una señal también de un compromiso que tiene el sector privado y de una corresponsabilidad también reconocida de que hemos sido parte del problema y queremos ser parte de la solución. Entonces, en ese sentido, creo que también ayer el mensaje por parte del Gobierno de la República pues es importante. Yo creo que hoy el gran reto está en el Congreso de la Unión y en los partidos políticos. Realmente tiene que demostrar ante toda la sociedad que hay un compromiso real por avanzar en estos temas. Y hoy felicito a Zoé y a todos los que están aquí por este legislador transparente, que creo que es pieza fundamental. Ahora, yo quisiera simplemente, después de esta reflexión, pedir cuál es la opinión, que creo que es un factor fundamental que no se está hablando y que se debe de incluir para que realmente tenga los suficientes dientes. ¿Qué piensan del fuero? El fuero tiene que incluirse, y creo que debe de incluirse en esta parte, y en el sentido no de quitar un fuero, sobre todo en la parte de proteger la función que tiene un legislador o un funcionario público. Pero sí el fuero tiene que ser parte de toda esta discusión que es fundamental, sobre todo en el tema de no mantener privilegios o que se genere este fuero de niveles de impunidad que hemos conocido. Entonces, yo le pediría, primero felicitar, sumarnos a esta iniciativa, sumarnos a lo que está haciendo el trabajo legislativo, al senador Barbosa y a todos los esfuerzos que está haciendo el constituyente, pero sí creo que debe de incluirse entre todos esos esfuerzos la parte del fuero, la parte, como les digo, que tiene que ver con la impunidad y que tiene que ver con acciones ilegales que no tienen nada que ver con la responsabilidad prioritaria. Entonces, simplemente reiterarles la felicitación, el agradecimiento. Cuentan con el sector privado mexicano para este esfuerzo. Nosotros estamos totalmente convencidos que es la demanda más sentida de la sociedad, del pueblo de México, y que creemos que hoy todos, juntos el Estado mexicano, tiene que dar una solución muy responsable y con lo suficientemente fuerza para que realmente abatamos este mal tan importante que es la corrupción y la impunidad. Muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias, Gerardo, por tu presencia, por tu respaldo. Y para contestar la pregunta de manera muy puntual, el día viernes de la semana pasada, el grupo parlamentario del PRD, en su plenaria previa a iniciar este periodo ordinario de sesiones, y aquí está el coordinador, en su función de coordinador del grupo parlamentario del PRD, incluimos el tema de poner fin al fuero. Entendemos que el fuero tuvo en su momento una función de protección a la libertad de expresión ante la amenaza de un gobierno autoritario. Hoy, desafortunadamente, esa función se ha ido transformando y convirtiendo en una licencia de impunidad. El PRD está comprometido legislativamente y políticamente para que este sea el año en el que llegue a su fin el fuero. Buenos días. Ahorita estas 4 personas que están, o estos 4 integrantes del poder político, ya están subiendo su información. Según entiendo, esto es como una iniciativa civil, ¿no? Y que pretenden que se instale en una parte jurídica. Entonces, ahorita si nosotros quisiéramos buscar en el internet, ¿ya tenemos esas 3 declaraciones o no? Sí, creo que una parte central del evento la omitimos en los mensajes, que es precisamente presentar la plataforma Legislador Transparente, que tenemos ahí que arreglarle también el tema de género de legisladora transparente. Es una plataforma que construimos Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad. Es una plataforma que está abierta a todos los partidos, a legisladores, a senadores, para que suban ahí su información. También cabe hacer como la etiqueta de advertencia de que nosotros, Transparencia, si me permite Eduardo hablar al nombre de las 2 organizaciones y el IMCO, somos responsables de la plataforma y ya individualmente cada legislador es responsable de la información que se va a subir. Creo que hay que destacar, ya se mencionó, que este es un acto de voluntad política, un esfuerzo individual. Y yo creo que es un esfuerzo que tenemos que valorar mucho, porque es una decisión a nivel de las familias, de las personas, una negociación pues casi en el entorno más íntimo de cada uno de los legisladores por este esfuerzo de cambio cultural. Ahí están ya los documentos en la plataforma Legislador Transparente, y ojalá esta plataforma pues se vuelva muy utilizada, que otros partidos políticos se sumen. Como se dijo, esto no es contra nadie, es a favor de la construcción de la confianza en las instituciones, y es una herramienta que 2 organizaciones de la sociedad civil ponemos a disposición del Senado y la Cámara de Diputados para que se tome esta iniciativa, y a futuro, cuando ya se legisle, pues evidentemente ojalá lo mejor que nos puede pasar a proyectos que hacemos en conjunto Transparencia Mexicana y el IMCO es que se vuelvan obsoletos y que esto no sea un acto de voluntad, sino podemos encontrar esta información en las propias páginas del Poder Legislativo, y no sé si mi colega quiera abundar al respecto. Ya la pueden buscar, la página del Legislador Transparente. Al día de hoy, en este momento, tenemos la información de los legisladores aquí presentes, más el diputado Fernando Rodríguez Doval, que no nos pudo acompañar, y si se meten a la página, pues ahí pueden encontrar precisamente la declaración de conflicto de interés, la declaración patrimonial y la demostración de que nuestros legisladores aquí presentes pues son contribuyentes que cumplen con sus responsabilidades fiscales, ¿no? Yo tengo 3 preguntas. Haciendo un breve análisis de contenido, vi expresiones y palabras como que no se vea que falta, que crean la fe, confianza de la sociedad, que la investigación de Ayotzinapa sea creíble, grave crisis de reputación,
Y con esto voy que si esta iniciativa no tiene que ver con un asunto de percepción más que con una búsqueda de democracia. La segunda pregunta es ¿qué piensan al respecto de la relación del secretario Videgaray con el nuevo secretario de la Función Pública? Y la tercera es que se habla de 3 declaraciones y aparte de ¿a quién se le tendrían que entregar? Si ha empezado en actores externos, no sé. Sobre la última parte, la parte de la campaña y la iniciativa, este portal, como ya lo ha dicho Juan, es exclusivamente para legisladores en activo. Y la idea, pedagógica también detrás de este ejercicio es ilustrar que si los senadores en activo pueden subir sus 3 declaraciones a un portal público, cualquier candidato podría hacerlo también, ¿no? Que no hay ninguna razón por la cual un candidato no pueda compartirlo. Y INCO y Transparencia Mexicana estaremos lanzando una parte adicional de la plataforma para candidatos o para aspirantes en este momento todavía o precandidatos que decidan compartir su información. En el caso del legislador transparente, están exclusivamente abiertos a legisladores en activo de cualquiera de los 2 órdenes de gobierno que pueden participar en este tema, no solamente el Senado y la Cámara de Diputados. Si hubiera legislaturas locales que están interesadas en subir su información, pueden hacerlo. Y la siguiente parte de la campaña y de la estrategia se tendrá que ver ya con los candidatos y con formatos especialmente diseñados para ellos. Ilustro esto, por ejemplo, con el caso de la declaración patrimonial. Los legisladores aquí presentes tienen que llenar al inicio de su gestión una declaración patrimonial y actualizarla cada año. Y cada congreso tiene su propio formato de declaración patrimonial. También por eso es importante incluir este tema en el Sistema Nacional Anticorrupción, porque tenemos distintas modalidades de formato de declaración patrimonial en el país que no son estrictamente comparables. Esa ilustración para el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores o los otros órganos legislativos locales se vuelve distinta para los aspirantes, ¿no? Que no han tenido que presentar una declaración patrimonial, salvo aquellos que provengan de otro poder legislativo, ¿no? Será, digamos, objeto de otra conversación, pero lo importante creo que es decir que la iniciativa busca ilustrar que en cualquier entorno es posible compartir información pública bajo cualquier trayectoria personal o política, bajo cualquier ideología, y que este es un tema que cruza fuerzas y que cruza poderes, ¿no? Sobre la última pregunta de la relación entre el secretario de la Función Pública y el secretario de Hacienda, yo no tengo elementos para determinar la relación entre 2 individuos. Sí tengo elementos para determinar la relación entre 2 instituciones, que en este caso es la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública. Y si lo que queremos es abonar en la construcción de confianza, pues lo idóneo sería que no fuera una institución subordinada la encargada de realizar la investigación. Por vocación natural y por mandato constitucional, el órgano encargado de la rendición de cuentas y el balance de poderes es el Congreso. A mí me daría muchísimo más confianza, y aquí me voy a tomar una libertad que no sé si me vayan a agradecer a algunos de compañeros del panel, pero me hubiera gustado ver una comisión del Senado investigando los temas de conflicto de interés encabezada por Zoé Robledo y Laura Rojas. Como ciudadano, y en diputados por Fernando de la Uzarán, como ciudadano me hubiera dado muchísimo más confianza de los alcances, la seriedad, la responsabilidad política y la construcción de confianza de una iniciativa de esta naturaleza, que la resucitación de un zombi institucional que era la Secretaría de la Función Pública para atender de manera aparentemente apresurada lo que es una crisis de percepción y no un problema de fondo de las instituciones y la política mexicana. Senador, yo le llevo. Pero yo no estuvo.
gracias por permitirme dirigirme a este auditorio, felicitar, llevar a cabo este evento, felicitar a Transparencia Mexicana, felicitar a INCO y desde luego reconocer la decisión de 3 legisladores, 2 senadores, Laura Rojas, Zoe Robledo y un diputado, Fernando de la Uzarán, para poder exhibir públicamente sus declaraciones patrimoniales, una declaración de intereses en el formato que ha sugerido Transparencia e INCO y desde luego las declaraciones fiscales. Las implicaciones serán muchas. Habrá mucho que hacer después de esta decisión que toman 3 legisladores. Habrá que poner énfasis en lo que los servidores públicos deben de llevar a cabo para poder tener la confianza y la credibilidad de la sociedad. Sí se ha deformado el ejercicio de la política, sí se ha deformado el ejercicio del poder en su conjunto. Hay una crisis de credibilidad, de desconfianza a todo lo que la autoridad realiza y sí se debe haber una verdadera transformación, una transformación de fondo en el accionar, en la ética, en la moral que se desarrolla, y no en la moralina, no en aquellos que se dan golpes de pecho o aquellos que exhiben un comportamiento populista para poder generar una percepción social inadecuada. Lo real, hay que actuar sobre lo real. Y en ese caso hay mucho que hacer, mucho que hacer. 3 son los parámetros con que en este año legislativo se desarrollan las tareas del Senado de la República. Y lo decimos y lo publicitamos. Austeridad, transparencia y productividad. Austeridad, ya tenemos desde el primer mes, en el mes de septiembre, con diferentes medidas de austeridad que adelgazan el gasto, Transparencia, tenemos ya listo un reglamento de transparencia que va a hacer que las acciones individuales, si bien son los propósitos que mueven las cosas, ya no sean absolutamente necesarias. Estamos preparando una página web de transparencia del Senado, en la reforma de todo el portal del Senado y las páginas web, ¿sí?, que llevan ese ingrediente de transparencia para que cada persona, cada ciudadano consulte cada peso que el Senado gasta en el manejo y en el desempeño de sus tareas. Así lo estamos haciendo. ¿Qué nos ha parado? Nos ha parado el proyecto de ley, de la ley general y de la ley federal, y por cierto hoy salen algunos exhortos de que no se pare la ley general, no, que no la pare el gobierno federal, porque nosotros concluimos nuestro proyecto y fue recogido por el grupo parlamentario del PRI para ponerlo a consideración del gobierno federal. Hay que dirigirnos directamente a donde esté el atorón, el control del proceso legislativo, así hay que decirlo. Y por eso, como hoy sale publicaciones, yo lo digo de manera muy clara. No podemos tener reglamento en el Senado si no hay ley. No podemos tenerlo, pero las tenemos concluidas. Hay un grupo de trabajo que está nuevamente reuniéndose y de 82 observaciones están resueltas la mayoría. Y va a haber una reunión de coordinadores para ir resolviendo cada caso y poder tener en las primeras semanas de este periodo el dictamen correspondiente y la ley correspondiente. ¿Sí? Estamos haciendo eso. Pero el asunto de cómo involucras al conjunto de lo que es el ejercicio del poder, porque yo ahí involucro a los 3 poderes de la Unión y a los 3 órdenes de gobierno. La transparencia debe estar vista a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Así debe ser vista. Pero estamos tan lejanos de poder tener una verdadera transparencia y acceso a la información pública en el ejercicio del poder en México. Estamos muy lejanos. No se me olvida, Luis Peter. Estamos tan lejanos que hace solamente 12 años se empezó
a legislar en esta materia, en el 2002, sin una ley sobre protección de datos personales, sin una ley sobre archivos, sin comisiones estatales de derechos humanos y sin una regulación en el 116 de la Constitución para que se hubiera reflejado en las leyes estatales los contenidos de una ley federal. En los estados se generaron verdaderas comisiones estatales de derechos humanos inútiles, controladas por los gobiernos estatales. A nivel federal no se pudo alcanzar entonces un órgano constitucional autónomo, sino solamente un órgano desconcentrado, nombrado por el titular del Poder Ejecutivo, sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que se logró en ese tiempo. Ya evolucionó, ya hicimos una reforma constitucional. Tenemos más de un año que fue aprobada en el Senado, pero no hay ley secundaria porque en Cámara de Diputados también no ha podido tener un acuerdo junto con nosotros. No ha habido voluntad, detenida por el control legislativo del Poder Ejecutivo Federal. Y déjenme ampliarles un poquito, muy poco. La Secretaría de la Función Pública. En el mes de octubre del año 2012, iniciativa de senadores y senadoras del PRI, promovió la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Lo recuerdan? La aprobamos en Cámara de Senadores, se envió a Cámara de Diputados y se durmió. Gobierno Federal y Partido Acción Nacional acordaron que el Partido Acción Nacional sería el autor de la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso fue un acuerdo político. ¿Sí? Olvidándose de la Secretaría de la Comisión Nacional Anticorrupción, que investigaría casos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal de los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Diferente a la Fiscalía General a la Fiscalía contra Delitos de Combate a la Corrupción. Diferente. El pleito era dónde quedaba la Fiscalía, si como órgano constitucional o si quedaba adscrita a la Fiscalía General de la República. Se hizo a un lado todo ese proyecto, se rehizo el nuevo modelo, donde nuevamente aparece la Secretaría de la Función Pública, que desaparecía en el proyecto de reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Reaparece hoy con más facultades a la Auditoría Superior de la Federación, más facultades, ¿sí? Con una fiscalía contra delitos cometidos por funcionarios o delitos contra la corrupción, que así como viene contenida o diseñada en la ley general o la ley de la Fiscalía General de la República, no tiene dientes. Así no tiene dientes. Así no puede hacer nada el fiscal. Entonces vean las deformaciones. Lo correcto, después de haberlo analizado nosotros, era Comisión Nacional Anticorrupción con autonomía constitucional, como le enviamos a Cámara de Diputados. No la Secretaría de la Función Pública, donde sigue siendo parte de la Administración Pública Federal y donde el designado es un subalterno del titular del Poder Ejecutivo. Un fiscal efectivamente capaz de perseguir delitos, ¿sí? Y todo un conjunto de leyes en las cuales sin duda parte muy importante sería la desaparición del fuero. El fuero tiene 2 efectos, ¿sí? La inmunidad procesal y no ser controvertido en las opiniones vertidas en el ejercicio de las funciones. Lo primero es fundamental que se tenga, para que no se acuse de lo que se diga en el ejercicio de las funciones. Pero el fuero procesal ya no tiene razón de existir. Ya vino una iniciativa de Cámara de Diputados de la legislatura pasada, pero viene la iniciativa es de antes de la iniciativa actual. Lo resuelve esta legislatura, pero el proyecto
viene, va de senadores a diputados, en donde el que pierde el fuero es el presidente de la República, y esta legislatura nos las devuelven con fuero para el presidente de la República. ¿Es así, no? Es el control en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una deformación en el proceso legislativo, y ahora lo que hay que eliminar es el fuero para todo servidor público, incluyendo al presidente de la República, y no el razonamiento de que es un jefe de Estado y los jefes de Estado deben tener fuero de toda índole. ¿Sí? Así es que estamos en eso. No somos ajenos a toda la idea general de lo que tiene que ser un sistema nacional contra la corrupción o una legislación que sea global, integral para este asunto. No somos ajenos. Hay iniciativas, se ha debatido en las cámaras este tema. Estamos listos para que Cámara de Diputados envíe el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo hemos fijado como prioridad en nuestras agendas. Ahora surge otro asunto, el tema del conflicto de interés. El tema del conflicto no regulado de manera expresa, pero sí sancionado por diversas figuras delictivas. El hecho de que no esté regulado para determinar un conflicto de interés de manera puntual, como hoy ocurre, claro que sí tiene una descripción general en diversas leyes. Un servidor público que influye para favorecer intereses personales, familiares o de dependientes, a cambio de torcer o de determinar acciones públicas específicas, está en conflicto de interés. Hay tres formas de conflicto de interés: el real, el potencial, ¿sí? Y todos tenemos perfectamente claro de qué se trata. He comentado con el senador Armando Ríos Peter y me ha propuesto, y me ha parecido una acción pertinente, que el Senado forme una comisión espejo, aquella que va a desarrollar los trabajos de investigación de conflicto de intereses en los casos que ayer se anunciaron de la adquisición de inmuebles. ¿Por qué no hacemos eso? Aquí tengo 3 integrantes idóneos para esa comisión. La ínsula de transparencia que aquí está integrada puede ser parte de esa comisión, ¿sí? Entonces, desde luego, yo quise también dejar claro que en el Senado sí tenemos claro el tema, tenemos insumos legislativos y estamos listos para los productos legislativos. Estamos listos, no somos ajenos, ni estamos ausentes a cada uno de estos temas. Les agradezco su presencia, felicito a IMCO, felicito a Transparencia, felicito a Zoe Robledo, a Laura Rojas y a Fernando Lauzarán, y felicito a quienes tienen interés en estos temas, y desde luego, Observatorio Ciudadanos, opinión pública. La transparencia a la política mexicana ya la alcanzó, no tiene regreso, ¿eh? No tiene regreso. Y quien piense, como hoy muchos gobernadores que están gobernando salvajemente en sus estados, violando todas formas de honestidad, se equivocan, porque les va a llegar pronto este ambiente de transparencia y no van a saber cómo ocultar las cosas que hicieron. Gracias.